Vamos a abordar la unidad 2. La unidad 2 abarca un periodo muy extenso de tiempo, la revolución neolítica y el feudalismo. Entre la revolución neolítica y el feudalismo hay 8.000 años de diferencia. Lo aclaro porque uno en los orales ve que a veces los alumnos lo juntan estas dos cosas y hay 8.000 años de diferencia. La idea nuestra es ir mostrando con esta unidad el tema del cambio, cómo se va provocando, como ustedes habrán visto, es un tema que a nosotros nos preocupa, la capacidad de explicar el cambio que existen en las sociedades, y en el caso del feudalismo, que los modos de producción son históricos, es decir, tienen un comienzo y tienen un fin. Llega un momento que ya no pueden dar más de acuerdo al orden que han establecido y se transforman en otro nuevo modo de producción. Entrando ya a la revolución neolítica, que es justamente el paso de la caza y la recolección del ser humano de la prehistoria a la agricultura. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos viendo cómo es esa evolución. El hombre, más o menos, desde que se diferencia como especie, tiene unos 2 millones de años. 1.990.000 años fue un cazador-recolector. Y en los últimos 10.000 años, digamos, se hace sedentario. O sea, la revolución neolítica ocurre justamente hace más o menos unos 10.000 años. Siempre digo más o menos porque en esa época no había escritura, no había ningún tipo de registro. Lo que hacen fundamentalmente los arqueólogos, son los que se dedican a ver el pasado sin escritura, van viendo, digamos, rastros de la humanidad para poder saber o interpretar lo que va ocurriendo. Entonces, aparentemente, el hombre va evolucionando muy lentamente, va creciendo la población, va, digamos, dispersándose, digamos, a lo largo, digamos, de toda la Tierra, y va provocando algunos cambios. Entre ellos, digamos, es que ese aumento de la población va a generar una presión sobre la capacidad que tiene la naturaleza de alimentarlos. Además, se da un fenómeno particularmente meteorológico, que es la última glaciación, en donde van desapareciendo, digamos, los animales más grandes, el mamut, el rinoceronte peludo, el tigre sable, todos esos animales grandes, ¿no es cierto?, que en principio el hombre, digamos, dotado de su inteligencia, lo que hacía era justamente tratar de cazar estos animales, llevarlos generalmente a veces a un precipicio, asustarlos, obligarlos a que se cayera, y a partir de allí lograr justamente alimentarse. Entonces se va dando un proceso, digamos, de tipo, digamos, de cambio meteorológico que va, y de presión de los hombres que van comiendo estos animales. Esto va a llevar, y esto es importante, a que el hombre vaya diversificando su dieta. Va comiendo, digamos, vegetales, va comiendo moluscos, digamos, va cambiando. Este hecho que van desapareciendo, digamos, los grandes mamíferos, lo va a llevar a ir cambiando su dieta. Y con este hecho, digamos, comienza, digamos, a poder tener una comprensión de la naturaleza. Va comprendiendo justamente que de la semilla va creciendo una planta. Esto es un proceso, yo vuelvo a insistir, muy largo. Y entonces hay distintas, digamos, interpretaciones de la historia. Nosotros tenemos a Gordon Childe, que, digamos, hace fundamentalmente, digamos, hincapié en el cambio meteorológico y la desaparición de los grandes mamíferos. Tenemos a Brian Wood, que fundamentalmente tiene la teoría de la zona nuclear, donde justamente el hecho que el hombre se va sentando en un territorio le va permitiendo un mejor conocimiento no solamente de los animales, sino también de las plantas, y va entonces entendiendo cómo es el mecanismo de la agricultura para el futuro. Y por último, ¿no es cierto?, Flaherty y Binford comienzan a ver el por qué va creciendo, la cantidad de seres humanos. Entonces, dentro de esto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que algunas tribus van a comenzar, digamos, primero a delimitar zonas de caza. Esto es importante. Primero pasan de una situación de nómadas a seminómadas. Ya no se mueven en un extensísimo territorio,
sino que acotan ese territorio y eso se va transformando en una especie de zona de caza exclusiva. Y eso le va a dar mayor conocimiento entonces del medio, que es muy importante para poder explicar por qué ellos entienden justamente cómo es esto de que la semilla cae en la tierra y comienza, digamos, a transformarse en una planta. Con esto y con la presión demográfica, con la presión de otras tribus, hay que pensar que hay tribus que compiten por el mismo lugar. Hay algunas tribus que van a avanzar entonces hacia la agricultura. Cuando comienzan a avanzar sobre la agricultura, es importante ver entonces que algunas tribus siguen siendo cazadoras recolectoras y otras son ya sedentarias agricultores. Entonces hay una presión de estas tribus cazadoras recolectoras que de golpe se encuentran con plantíos y van a comerlo. Entonces aparece entonces que estas tribus sedentarias agrícolas comienzan a pasar lo que se llama una propiedad comunal. Entonces, antes de esto se llama propiedad común, es absolutamente de todos, la naturaleza es absolutamente de todos. Se pasa entonces a una propiedad comunal, es decir, de la tribu, y la tribu tiene mecanismos de distribución. Entonces, este hecho, ¿no es cierto?, lo va a llevar a partir de que tienen una base alimentaria agrícola a poder también compartir esa base alimentaria con los animales. Y comienza el proceso de domesticación. Y este proceso de domesticación va a ser muy importante porque entonces va llevando, por un lado, se van transformando los animales, se comienzan procesos de hibridación en donde van logrando la transformación de algunos elementos. Por ejemplo, el maíz nuestro americano en sus comienzos era una cosa muy, muy chiquita, y ha sido justamente el proceso de hibridación que iban haciendo en forma intuitiva las tribus de ese momento, que fueron permitiendo tener, digamos, el choclo como lo conocemos. Este hecho, para Douglas North, lo denomina primera revolución económica. Para Gordon Childe es justamente la revolución neolítica. ¿Por qué es la revolución, digamos, económica? Porque genera una base de incentivos muy grande. A partir que existe la propiedad exclusiva comunal, las tribus comienzan a preocuparse por maximizar la producción. Y comienza entonces un proceso de adelanto tecnológico y científico en el sentido, digamos, más amplio de la palabra, ¿no? En el sentido de ir teniendo una mayor comprensión del medio, y es como que comienza, para la visión justamente de Douglas North, un avance en el proceso de cambio. Entonces fíjense ustedes, 1.990.000 años el hombre es cazador-recolector, y a partir de este hecho, que aparece la propiedad comunal, comienza a acelerarse el cambio en las sociedades, porque justamente aparece este incentivo que es muy importante para que las distintas tribus vayan justamente mejorando sus técnicas de cultivo y de crianza de los animales. Hay también una cuestión secundaria, pensando, bueno, ¿qué tamaño tendrían que ser las tribus? Esta es la palabra homeostática, sería la idea de una tribu que no cambia, que es, digamos, la tribu no aumenta su población para poder, digamos, tener siempre la misma capacidad alimentaria dentro de una región establecida, pero aparentemente en este hecho que hay, digamos, una transformación, una disputa entre los que son sedentarios y los que son nómadas, el hecho, digamos, de quedarse en una población pequeña homeostática, si bien si estuvieran aislados sería lo óptimo, no es así en la historia, sino que lo que permite justamente a una tribu defenderse del ataque de otros es justamente la cantidad de población. O sea que es desechada esta idea de población, digamos, homeostática, y con lo cual entonces se explica por qué a partir de este momento se da un aceleramiento en el crecimiento demográfico. Al terminar esta parte, en el PowerPoint de esta unidad, les recomiendo una película que se llama La Guerra del Fuego, que está hecha con el asesoramiento de antropólogos, para lo cual, digamos, les pongo justamente el link. Pasando al tema del feudalismo, el feudalismo se provoca cuando el Imperio Romano de Occidente desaparece, colapsa, y comienza a haber un caos generalizado, porque estaban recibiendo justamente la presión de una gran cantidad de tribus que venían justamente del oeste y comenzaban a arrasar.
O sea, el feudalismo es una organización económica y feudal destinada a la defensa y que toma una serie de elementos del Imperio Romano. O sea, no hay un corte, sino que se toman elementos, el feudo, digamos, el señorío o el manor, como quieren llamarlo, es justamente la derivación de la villa romana. Y por otro lado, la servidumbre, el siervo, que no es un esclavo, sino que es un hombre que acepta servir a un señor y estar adscrito a la tierra. Al principio, digamos, un convenio de dos personas libres, después el siervo se transforma en adscrito a la tierra y con obligaciones hacia el señor, y bueno, eso, digamos, va a provocar un cambio abrupto, y este siervo viene justamente también de una figura del derecho romano. ¿Qué va a pasar? Nosotros encontramos un periodo de caos, nosotros mostramos una diferencia muy grande con el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, entre los 700 y el 800, es un intento de organización de una parte de Europa que dura nada más que durante la vida de Carlomagno y un poquito después la de sus hijos, y se vuelve a desintegrar. Entonces aparece acá el señorío, en donde hay una organización entonces económica, donde tenemos entonces los siervos que trabajan la tierra. Esas tierras son pequeñas tierras que están dispersas, lo cual lleva a un trabajo comunitario, y que el siervo en realidad tiene muchas más obligaciones que derechos. Es muy importante entender, tiene muchas más obligaciones que derechos. ¿Y quiénes tienen el poder? Tienen el poder los que tienen capacidad militar, los que tienen la capacidad de tener caballos, armaduras, construir castillos, que van a ser justamente la nobleza, los señores. Y se va provocando lo que se llama una pirámide feudal. Arriba está el rey o el emperador, y abajo vienen los nobles de distintas categorías. Y otra cuestión importante es la importancia de la iglesia. En un momento en que la ciencia, digamos, está muy atrasada y las explicaciones entonces son fundamentalmente de tipo intuitivo, ¿no es cierto? La religión ocupa un lugar importante, y por tanto la iglesia católica, la que existe en ese momento, se transforma también en una digamos, institución de orden, tiene gran, digamos, predicamento sobre el conjunto de la población, inclusive el Papa tiene más poder que los reyes, y además son los que resguardan el conocimiento que viene de la antigüedad. La entrada de la filosofía aristotélica por medio de Santo Tomás justamente va a ser una contribución que hace la Iglesia para poder entender, para poder, digamos, ir mejorando la cuestión de la sociedad. Entonces, esta organización que tiene, digamos, el feudalismo, va a ir sufriendo una metamorfosis, un cambio a lo largo de este periodo tan extenso, que va desde la caída de Roma, ¿no es cierto?, hasta la caída de Constantinopla. O sea, son 1000 años, que esto lo habíamos dicho en una clase anterior, muestra justamente una gran flexibilidad del feudalismo. Durante muchos años se pensó que este era un periodo oscuro, sin prácticamente ningún tipo de mejora tecnológica, de conocimientos, cosa que no es cierto. Las universidades justamente surgen en este momento. La Universidad de Bolonia, la Universidad de París, van a ser, digamos, universidades muy importantes, donde se va a ir concentrando el poder de ese momento. Claro está, ¿no es cierto?, que más del 90% de la población era analfabeta, y en general los que sabían leer eran la nobleza y fundamentalmente el clero. Y acá aparece una cosa importante: hay una preocupación permanente por la defensa. Un señor feudal tiene, digamos, un territorio. Ese territorio, digamos, en la medida, digamos, que lo puede controlar, es el que le brinda justamente el sustento, el excedente económico, y por lo tanto acá se da, digamos, una tensión entre el costo, que significa mantener una determinada extensión, y los ingresos que le provocan. Para nosotros de ciencias económicas eso lo entendemos fácilmente, porque bueno, es el tamaño, digamos, de la superficie de un feudo, es cuando los costos marginales igualan a los ingresos marginales. Y esto a su vez tiene una correlación con cómo va avanzando la técnica militar. En la medida que la técnica militar se va perfeccionando, la capacidad que tiene justamente el señor feudal va a ser mayor para tener un territorio más grande. Y por otro lado aparece otra cuestión,
que es que se va dando una transformación en las distintas formas de producción agrícola que le van a ir permitiendo a la población ir aumentando. Estamos en un momento en donde la resistencia a la enfermedad fundamentalmente se da por la alimentación, no existen medicamentos en ese momento. Entonces, bueno, esa cuestión tiene que ser cubierta con una buena alimentación. Y acá se da entonces una cuestión también muy importante, que no se le tiene que pasar desapercibido, que es, en un primer momento, digamos, las tierras son, digamos, prácticamente infinitas y solamente tienen valor en la medida que tengan personas para trabajarlas. En la medida que las personas se van alimentando mejor, en la medida que va aumentando la población, esa tensión va disminuyendo y va provocando entonces una desvalorización del trabajo. Y entonces tenemos un ciclo donde, digamos, fundamentalmente aparece, digamos, un modelo malthusiano, en donde aparecen momentos en que la población va creciendo, llega un momento que ese crecimiento tan grande de la población lleva a una desvalorización muy grande del trabajo, que en ese momento se expresa no en una caída del salario porque no existe, sino en las prestaciones materiales. El siervo de la gleba tiene que trabajar para sí, para el señor feudal, tiene además que hacer trabajos extras para el señor feudal, tiene que además pagarle impuestos. Entonces, en la medida que va abundando esa población, esas cargas feudales van aumentando, y bueno, en la medida que van aumentando las cargas feudales, la vida se hace más difícil, la población comienza a estar peor alimentada, comienza a caer de nuevo la población y vuelve de nuevo, digamos, el trabajo a tener preeminencia sobre la tierra. Este es un ciclo que ustedes tienen que tener bastante, digamos, sabido, porque somos de ciencias económicas y bueno, está bastante bien explicado. Y la otra cuestión con la cual termina, digamos, el tema del feudalismo, es cómo el aparato militar se va sofisticando, aparecen las armas de fuego, la caballería, digamos, que aparece, que era en un momento prácticamente indestructible, porque están los caballeros armados con armadura, los caballos protegidos por armadura, realmente arrasaban a la infantería, se van provocando cambios, en donde aparecen justamente la pica, que es una lanza grande, y con la lanza grande, digamos, la infantería puede, larga, quiero decir, puede justamente voltear al caballero digamos, que va en el caballo. A su vez, digamos, hay digamos, un aumento, un adelanto tecnológico, podemos decir, que es el estribo, que le permite al caballero tener mayor sostén sobre el caballo. Fíjense ustedes cómo la parte, digamos, militar va generando cambios. Y aparecen las armas de fuego, aparece el famoso mosquete, aparecen los primeros cañones, y entonces con los mosquetes, con los cañones, digamos, la caballería prácticamente pierde esa preeminencia que tenía, pero al mismo tiempo, mantener ejércitos bien equipados con estos elementos nuevos, que son sumamente caros, es muy costoso. Y entonces, solamente las unidades más grandes, territorialmente, que tienen una base impositiva mayor, son las que pueden costear justamente estos grandes ejércitos. Y entonces en la última parte de la Edad Media se va dando un cambio en donde van surgiendo, digamos, los reyes que están por encima, digamos, de los nobles, del conjunto de la nobleza, que hasta cierto momento eran prácticamente un poquito más que un noble, pero en la medida que van avanzando y van aumentando justamente la base de sustentación fiscal, van teniendo mayor capacidad para tener justamente ejércitos permanentes y más grandes. Y entonces los señores feudales se van a ir debilitando y los reyes van a ir fortaleciéndose, ir constituyendo, digamos, mejor los estados, lo que van a ser los futuros estados nacionales. Y va a aparecer un problema también muy nuestro para ciencias económicas, que es justamente cómo los distintos reyes van viendo las distintas estrategias que tienen para poder sostenerse económicamente, porque mantener un ejército de esas características en estado, digamos, de capacidad operativa es realmente costoso. Y entonces, esto es costoso, pero le provoca, digamos, una ventaja que los señores feudales en sus pequeños territorios no pueden afrontar. Y de esta forma, entonces, este orden feudal se va disolviendo, los estados nacionales van, digamos, consolidándose, y junto con este proceso, el excedente económico que van teniendo las distintas unidades feudales va haciendo que el comercio comience a resurgir. Una cuestión importante es entender que al principio, en la Edad Media,
hay un gran aislamiento, prácticamente no hay comercio, y a mediados de la Edad Media este excedente económico va a dar origen a la aparición de ferias, que son lugares en donde van a ir concentrándose las distintas personas a ofrecer sus productos, y esto va a ir provocando un surgimiento de otra clase que va a ser la burguesía, que vamos a ver que es una clase muy importante, que es la clase de los mercaderes, de los artesanos, que se van a comenzar a radicar en las ciudades. Con el colapso del Imperio Romano, prácticamente se da un proceso de despoblación de las ciudades, un proceso de ruralización, se dice. Cuando comienza justamente a resurgir el comercio, la actividad comercial y la actividad manufacturera que llevan adelante los artesanos, lleva justamente un proceso de repoblamiento de las ciudades, de aparición de nuevas ciudades, y con esto, digamos, va cambiando entonces totalmente el panorama que va teniendo el feudalismo y va lentamente transitando, digamos, hacia otra etapa del modo de producción que había en ese momento, y se va transformando en lo que nosotros vamos a ver después, que es el mercantilismo. En esta parte del feudalismo, yo les recomiendo y le he puesto ahí el link de una película muy interesante que ve el tema del conocimiento, que es El hombre de la rosa, y después le he puesto 3 videitos muy cortos de 10 minutos donde, digamos, afrontan distintos aspectos del feudalismo, con lo cual me parece, bueno, que pueden llegar a tener una visión bastante importante, además de la lectura que nosotros les vamos dando, para que vayan justamente viendo lo que es este tema. Bueno, espero que este videíto corto les haya sido de utilidad para ir enfocando los principales problemas que tiene o los principales aspectos que tiene esta unidad.